Hola, bienvenidos al cuarto video de funciones de variable real del curso de geometría. En los videos anteriores aprendimos a sumar funciones, multiplicar, reflexiones, pero hoy día queremos mostrar una operación más que se puede realizar con funciones. Esta es la composición de funciones. Entonces definimos para dos funciones f y g, donde f está definida en el intervalo A, perdón, del conjunto A en el conjunto B, y g está definido en el conjunto C, que es un subconjunto de P, en D. Podemos definir la función compuesta, g compuesta con f, de la siguiente manera. G compuesta con f será g evaluado en f de x. Es decir, para cada valor x, evaluamos primero en f, y luego el resultado que obtenemos, la salida, la evaluamos en g, donde obtenemos g de f de x. Veamos el siguiente ejemplo. Consideremos las funciones f y g definidas de R en R por f de x igual 2x y g de x igual x más 3. Entonces podemos escribir la composición g o f como g de f de x, es decir, g evaluado en 2 veces x. Por lo tanto obtenemos 2x más 3. Notemos que la composición de funciones no es en general conmutativa. De hecho, si realizamos f compuesta con g evaluada en x, es decir, f evaluado en g de x, obtendremos f de x más 3, es decir, 2 veces x más 3, lo que es igual a 2x más 6. Y esto es distinto de g compuesta con f, que era 2x más 3. Por lo tanto, en este caso, el ejemplo, las dos funciones no conmutan. Habrán otros ejemplos en que sí, pero en general no será cierto que la composición sea conmutativa. Consideremos otro ejemplo. Consideremos la función f de R en R definida por x más 1 y la función g, también definida de R en R, por 3x cuando x es mayor o igual que 0 y menos 2x cuando x sea negativa. La composición g o f debemos construirla por partes. Entonces consideremos primero cuando la f es positiva, es decir, cuando x más 1 es mayor o igual que 0. Para esto tenemos g compuesta con f, será g de f de x. Como x más 1 es positivo, entonces la g será 3 veces el argumento. Es decir, g compuesta con f será 3 veces x más 1. Pero cuando x más 1 sea negativo, entonces la g será menos 2 veces el argumento. En este caso, menos 2 veces f de x, que viene a ser menos 2 veces x más 1. Y por lo tanto, la función compuesta nos queda 3 veces x más 1 cuando x más 1 es positivo, es decir, cuando x es mayor o igual que menos 1, y menos 2 veces x más 1 cuando x sea menor que menos 1. La gráfica de esta función queda así. Teorema. Sean f de a en b y g de c en d. Entonces el dominio de la función g compuesta con f serán todos los números reales tal que x pertenece al dominio de la f, porque en caso contrario no podemos evaluar f ahí, y luego la imagen f de x debe pertenecer al dominio de g. Por otro lado, el recorrido de la función g compuesta con f serán todos los números i en R, tal que exista un x en el dominio de g compuesta con f, de manera que i sea efectivamente la imagen de g compuesta con f evaluada en dicho x. Consideremos el siguiente ejemplo. La función g, definida para los reales positivos incluyendo el 0 en R por g de x igual raíz de x, y la función f de x definida como 3 menos x. ¿Cómo es la composición g compuesta con f? Notemos primero que el dominio de cada una de las dos funciones es 0 infinito para la función raíz y todos los reales para la recta. Luego la composición tiene como dominio a todos los x en R, tal que x está en el dominio de f y f de x está en el dominio de g, como dijimos en el teorema. Por lo tanto, en este ejemplo en particular tenemos que el dominio de la compuesta son todos los x reales, tal que 3 menos x es positivo, es decir, todos los números reales entre menos infinito y 3, incluyendo al 3. El recorrido podemos ver que es el intervalo de 0 a infinito incluyendo 0. Definición. Vamos ahora a apuntar a hablar de qué funciones pueden ser invertibles y cómo determinamos dichas inversas. Consideremos la definición de la función inyectiva. Sea i un intervalo en R y una función f definida de i en R. Diremos que f es inyectiva, o también diremos que es 1 a 1, o escribimos 1 rayita 1 en el intervalo i, si se cumple que para todo par de números x e y en el intervalo, si f de x es igual a f de y, entonces x e y serán iguales. Una definición alternativa es escribir exactamente lo mismo pero con un sí y solo sí. Pero recordemos que la implicancia
de derecha a izquierda, es decir, x igual y implica f de x igual f de y, es la definición de función. Por lo tanto, de alguna manera estamos siendo redundantes al definir función inyectiva cuando estamos pidiendo en la definición el hecho de función. De todas maneras, son equivalentes para el caso de funciones. Consideremos, por ejemplo, la función x cuadrado definida en todos los reales. Y vemos aquí que en el nivel 2 hay dos preimágenes, raíz de 2 y menos raíz de 2. Si nos ponemos en nivel 1, o sea, en y igual a 1, hay dos preimágenes también, menos 1 y 1. Y si nos ponemos en nivel 3, tenemos raíz de 3 y menos raíz de 3 como preimagen. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Para ciertos niveles de y hay dos, o pueden ser más, en este caso son dos, preimágenes y por lo tanto no se cumpliría la definición. Pero consideremos la función g, definida como x cuadrado también, pero solo para los positivos. Y vemos que para los distintos niveles, aquí tenemos marcado el nivel y igual 2, o el nivel y igual 1, o el nivel y igual 3, existe solo una preimagen. Eso es exactamente lo que queremos con la definición de inyección, con la inyectividad, que para cada imagen exista solamente una preimagen, o dicho de otra manera, para cada valor de y exista solamente un valor de x, de manera que y sea igual a f de x. Sean x e y en el dominio de g, vamos a demostrar analíticamente que esta función es inyectiva. Entonces, escribimos g de x igual g de y. Eso quiere decir que x cuadrado es igual a y cuadrado. Si restamos y cuadrado a ambos lados, obtenemos x cuadrado menos y cuadrado igual 0. Y si factorizamos, podemos escribir x menos y por x más y igual a 0. Eso quiere decir que x menos y es igual a 0 o x más y es igual a 0. Esto quiere decir que o bien x es igual a y o bien x es igual a menos y. Pero recordemos que x e y están en el dominio, y el dominio son todos los positivos, por lo tanto si tuviéramos que x es igual a menos y, tendríamos que uno de ellos dos es negativo, y eso no puede ser. Por lo tanto, x igual menos y es falso, y eso implica entonces que x es igual a y. Es decir, la implicación es verdadera. La implicación g de x igual a g de y implica x igual a y es verdadera. Eso es exactamente la definición de inyectividad, o de que la función g es inyectiva. Notemos que si ampliamos el dominio a menos infinito a infinito, o cualquier dominio que contenga los números a y menos a, la función no será inyectiva, pues aceptaremos la segunda condición x igual menos y, lo cual no puede ser en este caso. Consideremos ahora la función f, definida en los reales excepto por el 3, como x más 2 partido por x menos 3. Y demostraremos que esta función es inyectiva. Entonces consideremos x e y en el dominio, y igualando f de x con f de y, obtenemos que x más 2 partido por x menos 3 es igual a y más 2 partido por y menos 3. Si restamos el lado derecho al lado izquierdo, obtenemos esta expresión de aquí, y luego si realizamos la resta entre ellos, obtenemos esta expresión. Si desarmamos los paréntesis x más 2 y menos 3 y x menos 3 por y más 2, obtenemos 2y menos 3x menos 2x menos 3y en el numerador, y por lo tanto obtenemos menos 5 veces x menos y partido por x menos 3 y menos 3. Como x no es 3 e y tampoco puede ser 3, entonces podemos multiplicar y quedarnos con menos 5 veces x menos y. Y como menos 5 es distinto de 0, podemos dividir por él y quedarnos con x menos y igual 0, lo que es equivalente a x igual a y. Por lo tanto, la función es inyectiva en su dominio. Veamos la gráfica de esta función. Si se fijan, hemos hecho con líneas punteadas los niveles y igual 10, y igual 5, y igual menos 5. Y vemos que estas rectas horizontales intersectan solamente una vez a la gráfica. Eso es el concepto de inyectividad visto desde un punto de vista gráfico. Consideremos ahora la función f de x igual a 2 elevado a x. ¿Es esta función inyectiva? Vemos la gráfica. Si realizáramos líneas horizontales, como hicimos en el ejemplo anterior, veremos que la gráfica y las líneas horizontales se intersectarán solamente una vez. En particular, veamos que la única vez que la gráfica corta al eje y es cuando x vale 0, es al nivel y igual 1. Eso nos será muy útil en el paso siguiente. Demostremos que la función es inyectiva. Entonces consideremos x e y en los reales, tal que f de x sea igual a f de y. Esto quiere decir que 2 elevado a x es igual a 2 elevado a y.
Dividiendo por 2 elevado a i obtenemos esta expresión. Y usando propiedades de potencia tenemos que 2 elevado a x menos i es igual a 1. Como dijimos antes, 1 es la intersección del eje y con la gráfica. Por lo tanto tenemos que, como consecuencia, que x menos y tiene que ser igual a 0. Y eso implica automáticamente que x es igual a y por lo tanto la función es inyectiva. Notemos también que el recorrido de la función es el intervalo abierto a 0 infinito. Es decir, 0 o cualquier negativo no tienen preimagen bajo esta función. En la línea de determinar qué funciones son invertibles, necesitamos definir cuándo una función es sobreyectiva. Entonces, para esto consideremos una función f que va del conjunto A en el conjunto B. Diremos que f es sobreyectiva cada vez que el recorrido de la función sea igual al conjunto B. Por ejemplo, la función f definida de R en R por x cuadrado no es sobreyectiva, pues menos 1 no está en el recorrido y sí está en el conjunto de llegada, sí está en los reales. Si está en el conjunto que en la definición llamamos B. También tenemos la función f definida de R en R por 2 elevado a x. Esta función tampoco es sobreyectiva, pues menos 5, que está en los números reales, no está en el recorrido. Por otro lado, la función f de x definida en los reales, excepto por el 3, como x menos 2 partido por x menos 3, no es sobreyectiva, pues 1 no está en el recorrido. De hecho, si nosotros supusiéramos que la expresión x menos 2 dividido por x menos 3 igual a 1 tiene solución, entonces multiplicando por x menos 3 obtendríamos la igualdad de x menos 2 igual a x menos 3, lo que implicaría que menos 2 es igual a menos 3, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, la hipótesis de que esta ecuación x menos 2 dividido por x menos 3 igual a 1 tiene solución es falso, por lo tanto no tiene solución. Consideremos ahora otros ejemplos. La función f definida de los positivos por x cuadrado es sobreyectiva. De hecho, cada vez que tomamos i0 en el conjunto de llegada, podemos tomar x0 igual a raíz de i0, que pertenece al dominio, de manera que f de x0 sea igual a i0. Es decir, el recorrido es efectivamente 0 infinito. También podemos considerar la función f definida de los reales en el intervalo abierto a 0 infinito por 2 elevado a x. Esta función también será sobreyectiva. Y también podemos considerar la función x menos 2 partido por x menos 3. Considerando el conjunto de llegada como los reales sin el 1, también será sobreyectiva. De hecho, consideremos un elemento i0 en el conjunto de los reales sin el 1 y determinaremos la preimagen de i0. Entonces tenemos que resolver la ecuación x menos 2 dividido por x menos 3 igual a i0. Es decir, si multiplicamos por x menos 3, obtenemos x menos 2 igual a 0 por x menos 3. Y despejando x, obtenemos el valor 2 menos 3 veces i0 dividido por 1 menos i0. Como i0 es distinto de 1, este número x tiene todo el sentido del mundo y hemos determinado entonces la preimagen de i0. Por lo tanto, podemos ver que el recorrido de la función es efectivamente los reales sin el 1. Eso es todo por este video. Los invito a ver el próximo video donde finalmente podremos hablar de funciones invertibles. Que tengan buen día.